Yo no sé en el caso de los ponentes si en algún momento se han visto identificados con estas personas que tenían miedo al ridículo, ¿no? Hay muchas personas que durante la adolescencia son muy tímidas y no se expresan bien y luego cogen mucha soltura y se acaban dedicando a contar cuentos, a ser profesor, pero se aprende, y hay otras personas que no, que nacen ya siendo niños muy extrovertidos. Yo no sé si podéis contar vuestro caso, si os habéis identificado con esas personas que tienen que asistir a clases, Pilar, por ejemplo. Bueno, pues yo al principio cuando iba a dar algunas charlas a los colegios, pues a lo mejor la falta de seguridad, lo que decía también el miedo al ridículo, y luego te planteas que realmente cuando estás trabajando o cuando estás compartiendo conocimientos con personas o con padres o con los niños es diferente porque en el ámbito de la clase es más reducido y bueno, hay un clima de confianza abierto, se supone. Cuando el público es desconocido, pues sí que al principio se puede pasar un poco. Yo sí que he pasado a veces vergüenza, un poco de miedo a no saber expresarme con corrección, pero después, bueno, con la práctica o tomando más confianza, pues yo creo que se puede superar. Federico, bueno, Pilar nos apunta a la práctica, hablar se aprende hablando, ¿no? Leía en algún sitio. ¿En tu caso también es así? ¿Has notado mucha soltura conforme más cuentos cuentas? ¿O ya desde chavalillo no has conocido la sensación de timidez? De decir, ay, ¿y si me miran mal? ¿Y si no les gusta? ¿Y si no se ríen? No, lo que me ocurrió es que a los 2 años y medio murió mi hermano. Y fue tremendo para mí, porque la luna parece que le dijo a mi madre que ya no podía tener más hijos, y así fue. Y entonces yo me encontré con que todos los días se mencionaba al muerto, todos los días al menos 7 veces. Ay, si aquel viviera, ay, aquel sí que era, se viera. Pero era una cosa de mi vida. Pero esa adversidad, o sea, sin la muerte de mi hermano, ¿qué no sería quizás la cosa de él? Porque inundó mi madre, una tía mía, se llamaba Belina, que hilaba, veía que estaba hilando siempre jerseys al muerto, a veces ahí me hacían uno a mí. Pero yo me remitía hacia 2, uno para el muerto y otro para mí. Y mi padre lloraba, silenciosamente lloraba como una fuente. Él debía llorar, pero él nunca. Entonces a mí solamente tenía como sentimiento un ángel que me había tocado durante un tiempo de la tarde, mientras veía llorar mi padre y los ayes de mi tía. Yo crecí a la sombra de un ay de los ayes. Y entonces me dejaban tocar el gato, pero en un momento el gato tenía que utilizarse para el desván, el saquizamí, que decían los poetas del 16. Y entonces me dejaban un ratito, pero el gato tenía que cumplir con su obligación, era útil, era cada uno. Y esto ocurrió así. Pero en la casa de mi abuela vivía María la Pinta, una mujer muy pobre, que no tuvo ni hijos, que para un pobre tener hijos entonces era terrible, porque podía tener mano de obra para ir a la ley. Y ella se convirtió en mi madre auténtica, María la Pinta, que empezaba a contar mi cuento. Noté con el tiempo que si yo estaba muy triste, me contaba un cuento alegre. Y si estaba alegre, me contaba un cuento triste, para que no perdiera mi estado de ánimo conocido. Me contaba todos los cuentos del mundo, me cantaba siempre cantaba. Y decía ella que el que canta y canta sus males se espanta. La mal espanta, decía ella. Y de ella aprendí todo. Todo. Yo termino ya. Aprendí todo. A los 2 años, 3 años, 4 años ya no sabía. Erineldo, 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 mi camarero pulino, mi camarero pulino. Cuando hacía jabón, todos los días tenía una canción. Te cuento esto porque pasó el tiempo, yo me refugié en la lectura y en el mar.
María Lapita, sobre todo luego la lectura, aquella biblioteca que estaba ahí escondida. Y crecí, como todos los niños, solo. Tuve problemas por lo muy gordo, y es que mi hermano había muerto de insolación, decían de meningitis, de insolación, entonces yo siempre fui cubierto. Yo no podía ir sin estar cubierto, la verdad que me conozcan menos, había un sombrero, pero yo no me sé. Y entonces a mí me decían, vete por la sombra, yo al campo no iba nunca. Entonces yo estaba siempre con las niñas. Los niños iban a jugar, a los árboles y tal. Y yo no jugaba con las niñas, que tenían mucha memoria y cantaban. Entonces yo me eduqué entre esas mujeres que cosían y cantaban, y las niñas. Y a los muchachos no los conocía, me parecían extraños. Esa fue mi vida. Pero poco a poco yo sigo aprendiendo los diarios y me saco del misterio. Y recuerdo que yo tuve la fortuna de tener grandes maestros, grandísimos maestros, grandísimos profesores. Y llegó una vez, cuando tenía 15 años, que 15 o 16 años, pues yo hacía 3 carreras al mismo tiempo, me entretenía, las vidas de ellos me entretenían. Lo que hacía nosotros era que empezábamos. Y aquí estaba en esta, dividiendo entre las letras, viendo y tal. Y me encontré con maestros, como te digo, muy interesantes. Entonces, a los 16 años, era muchacho joven, me enamoré de una muchacha francesa. Y entonces me quité el sombrero por primera vez. Y estoy a punto de morir de insolación. Pero precisamente en la adolescencia. Y a mí esto me creó, yo odio esa parte del mundo, porque cometí ese error de quitarme el sombrero para que mi hermano me dijera señorito o no sé. Y entonces estuvo bañándome esa sangre sobre mis almohadas, que fueron profusas. Y a los 18 años tuve la fortuna de abandonar Toledo e irme a Madrid. Y tuve de profesor a don Rafael Lapesa, que de pronto un día en clase dijo que quién se sabía algún romance. Compañeros míos eran Pablo Guerrero, Leopoldo María Panero, Orlando de la P, Julio Martín, Ángel Rivière, que trabajó luego con niños con muchas dificultades, me dieron libros de Ángel Rivière, una relación de psicólogos. Es decir, yo tengo una cuestión muy. Y entonces dijo romance. Ahora, Leopoldo María Panero, para entender los romances, le tenían al pito. Pero había otros que, como Pablo Guerrero, cantaban. Entonces, en la clase dijo, ¿alguien se sabe algún romance? Entonces yo me miraba a mis compañeros, yo salí y me dijo, salga usted. Y me puse aquí y me puse a cantar romance. Como yo los he oído de pequeño. Y me dijo, si usted quiere ya no vuelva a la clase. ¿Quiere usted matrícula de verdad? Porque yo, cuando tenía su edad, sabía mucho romance. Porque me eduqué, y lo digo por primera vez en estas aulas, con la instrucción libre de enseñanza, donde todos los días cantábamos romances de tal. Yo conocí a doña María Boy, la primera mujer, la única mujer de don Ramón, la madre de Jimena Menéndez, que mi hija se llama Jimena Boy. Es decir, hice un elogio, y nos habló por primera vez, y nos habló de las misiones pedagógicas. Entonces a mí los romances me liberaron. A partir de aquel momento yo era el que cantaba en las clases, el que decía versos, y fue aquel atrevimiento de la adolescencia. Es decir, fue un rebelde, que mientras mis compañeros estaban en la adolescencia estaban callados, con granos en el alma y les salían por aquí. Yo, a mí, las palabras me decían que yo tuve una gran, muy guapo, un chico muy guapo, porque las palabras me curaban. Yo tuve una gran medicina que me paraba. Y entonces, ese momento me sirvió para todo. De tal manera que cuando había que dar un meeting en el San Juan Evangelista, del cual yo era alumno, lo daba yo, porque yo tenía miedo. Pero fue un momento, fue salvar el miedo y el ridículo de los adolescentes. Pero yo sí que tuve una gran fortuna que se me hubiera mi hermano. Y la muerte de mi hermano, mi madre acaba de morir hace 2 años, y enterré a mi madre y también a mi hermano. Hice una entierro para mi hermano. Le enterré y estoy tranquilísimo. Llevo 3 años que incluso adelgazado, pues yo que tenía su cuerpo de mi hermano. Entonces estoy feliz porque puedo enterrar a mi hermano por hacer 80 años. Hay aquel que vino, hay aquel que siquiera, hay aquel que siquiera. O sea, odiaba al muerto como a mi madre misma.
en tu caso. Yo es que no tuve la suerte de ir a clase con Don La Pesa. Pues muy mala suerte. Claro, he tenido otros profesores, pero... Yo creo que después de la pesa vino Adrado, después vino Agustín Cartacalvo y después vinieron, pues, gente cambiante, Fran Gómez, que dio clase durante un año de tanto clásico, es decir, Marsillac, que dio clase de escenografía, es decir, yo he tenido una gran suerte, pero la he buscado. Que a los 6 años, Fran Gómez, de hija a Onardo, de hija para cerrar Numancia, con 17 años, era a punto de que yo también tenía otro para eso. Pero fue en la infancia, fue en la infancia. Parece que la infancia y la adolescencia nos marcan en muchos sentidos, ¿no? No sé, en tu caso, si también... Bueno, no solo no tuve a La Pesa, sino que tampoco me cantaban romances, no había nadie en casa que contara cuentos. Es muy triste mi infancia, te digo. Entonces, afortunadamente, en mi casa está mi padre, que es el que me mira y me toca, mi madre, y mi padre, que no sabe cuentos, y aunque lo supiera no los decía, porque como eran resucitados, como dice mi mujer, piojos resucitados. ¿Sabéis? Esta gente que viene del monte, del campo y se queda en la ciudad y se convierten en urbanitas. Entonces la tradición no les interesa mucho porque para progresar hay que dar la espalda.